En una prisión cubana, lejos de los templos, lejos de su hogar y lejos de su pueblo, resiste un hombre de fe. Su nombre, Loreto Hernández García, religioso yoruba, hombre humilde, padre y patriota. Vicepresidente de la Asociación Yorubas Libres de Cuba, una organización presidida por su esposa, la también prisionera política Donaida Pérez Paseiro. Ambos fueron condenados a largas penas de prisión después de aquellas históricas protestas populares del 11 de julio del 2021, el inolvidable 11J. Aquella jornada cambió para siempre la historia reciente de Cuba. Miles de cubanos salieron a las calles exigiendo libertad, dignidad y derechos humanos. Y el régimen, como siempre, respondió con violencia, con represión, con cárcel y con miedo. Entre los castigados por levantar su voz estuvieron Loreto Hernández García y Donaida Pérez Paseiro. Pero la prisión no logró quebrarlos, porque existen seres humanos que nacen para obedecer y otros que nacen para resistir. Loreto y Donaida pertenecen a esos cubanos que decidieron no arrodillarse. Desde la cárcel han mantenido una posición firme, vertical y rebelde. No han aceptado participar en los llamados planes de reeducación impuestos por el régimen castrista, porque saben perfectamente que la conciencia no se reeduca. La dignidad no se negocia y la libertad interior jamás puede ser encarcelada. Las autoridades penitenciarias han intentado en múltiples ocasiones doblegar su voluntad. Han intentado convencerlos a aceptar el llamado régimen de mínima severidad que utilizan muchas veces como mecanismos de control y sometimiento. Pero Loreto Hernández García y Donaida Pérez Paseiro han rechazado esas condiciones por considerarlas humillantes e indignas y han preferido soportar la rudeza de la prisión antes que inclinar la cabeza. Y eso tiene un profundo valor moral, porque en tiempos donde muchos callan por miedo, donde muchos renuncian a sus principios, todavía existen cubanos capaces de sacrificarlo todo por la verdad. Loreto Hernández García no es un delincuente común, no es un criminal, es un preso de conciencia reconocido por Amnistía Internacional, un hombre encarcelado por pensar diferente, castigado por defender sus ideales, castigado por acompañar el sufrimiento de su pueblo. Y junto a él permanece también Donaida Pérez Paseiro, una mujer cubana que ha decidido enfrentar la represión con dignidad, una mujer que no ha traicionado sus convicciones, una mujer que ha soportado cárcel, amenazas y sufrimientos sin rendirse. Y una prueba irrefutable del coraje, de la dignidad y de los principios de Donaida Pérez Paseiro fue su actitud frente al penúltimo proceso de excarcelaciones e indultos parciales realizados por el régimen castrista. Mientras a varios prisioneros políticos se les ofrecían libertades condicionadas, algunos la aceptaron sujetas al silencio y a determinadas imposiciones del sistema, Donaida tomó una decisión que estremeció a muchos cubanos dentro y fuera de la isla. No aceptó condiciones humillantes, no aceptó negociar sus principios, no aceptó una falsa libertad vigilada al precio de renunciar a su dignidad. Prefirió regresar a prisión, prefirió volver a las celdas antes que rendirse, y allí permanece encarcelada. Ese gesto constituye una de las demostraciones más grandes de firmeza moral vistas en los presos políticos cubanos en los últimos años. Porque cuando una mujer decide conscientemente regresar a la cárcel
antes que traicionar sus ideales, deja de ser solamente una víctima de la represión para convertirse en símbolo de resistencia. Donaida Pérez Paseiro demostró que existen cadenas menos pesadas que la vergüenza de rendirse. Demostró que la dignidad no puede ser comprada con beneficios penitenciarios y demostró que ni ella ni Loreto están dispuestos a cambiar la libertad de su conciencia por concesiones impuestas por la dictadura. Pero en medio de toda esa historia de dolor, resistencia, existe también una figura imprescindible, la hija de Loreto Hernández, Rosabel Sánchez Correa, porque hablar de la resistencia de Loreto y Donaida obliga también a hablar del enorme sacrificio de Rosabel. Ella ha sido mucho más que una hija, ha sido sostén, ha sido voz, ha sido presencia, han sido los ojos y los oídos de quienes intentan mantener aislados y silenciados dentro de la prisión. Mientras muchos callan por miedo, Rosabel Sánchez Correa ha permanecido allí, dentro de Cuba, enfrentando vigilancia, amenazas, hostigamiento y persecución constante. Rosabel ha sido quien ha recorrido caminos llevando los alimentos a la prisión. Ha sido ella quien ha conseguido los medicamentos en medio de la escasez. Ha sido ella quien ha renunciado a los abusos, quien ha denunciado los abusos, quien ha hablado cuando otros han querido imponer silencio, quien ha mantenido viva la atención sobre la situación de su padre y de Donaida. Por eso lo ha hecho exponiendo su propia seguridad, exponiendo la tranquilidad de su familia, exponiendo incluso el bienestar de sus hijos. Porque en Cuba, defender a un preso político también convierte a las familias en víctimas de la represión. Rosabel Sánchez Correa, una hija ejemplar, ha cargado sobre sus hombros una responsabilidad inmensa, la responsabilidad de impedir que el silencio sepulte a sus seres queridos, la responsabilidad de sostener moralmente a dos personas encarceladas por sus ideas y la responsabilidad, además, de enfrentar prácticamente sola el peso de un sistema que intenta destruir no solamente a los presos políticos, sino también a quienes los aman. Puede decirse sin exageración que Rosabel Sánchez Correa constituye hoy uno de los pilares o constituye el pilar fundamental en la resistencia, en el apoyo y en el sostén moral de Loreto Hernández García y Donaida Pérez Paseiro. Porque muchas veces las dictaduras no solamente encarcelan cuerpos, también intentan borrar voces, aislar familias, romper vínculos y provocar el abandono. Pero Rosabel Sánchez Correa no ha abandonado, se ha mantenido firme, se ha mantenido presente, combativa y humana. De no haber sido por ella, por Rosabel Sánchez Correa, probablemente el sufrimiento de Loreto y Donaida habría quedado sumido en el silencio y en el total olvido. Y eso también merece reconocimiento, porque hay heroísmos que no aparecen en titulares, hay heroísmos que no son noticias, hay heroísmos silenciosos, heroísmos hechos de sacrificio, de lágrimas, denuncias y noches sin dormir. Y el de Rosabel Sánchez Correa es uno de ellos. La historia de los presos políticos Loreto Hernández García y su esposa Donaida Pérez Paseiro, así como de Rosabel Sánchez Correa, representa hoy el drama de miles de familias cubanas separadas por motivos políticos, familias destruidas por la represión, madres encarceladas, padres perseguidos.